Parece, vamos a empezar. Dale, somos 40. Bien. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Como siempre, un gusto en tener un encuentro pedagógico con ustedes. Son siempre instancias de formación y de aprendizaje. La propuesta de hoy del seminario tiene que ver con estar trabajando fuertemente en algunas cuestiones sobre el concepto de experiencia escolar, ¿sí? Vamos a estar focalizados en eso, en una revisión bibliográfica de dos textos. Uno tiene que ver con un texto de Dubete y Martuchelli y otro texto es un texto mío en base a mi tesis doctoral sobre experiencia de reingreso y lazo social. La intención del encuentro de hoy, además de pensar algunas cuestiones conceptuales sobre la cuestión de experiencia, tiene que ver también con seguir explorando algunos ejercicios que nos podamos dar en torno a lo que podría decir el análisis más propio del campo de investigación, acerca de qué modo, a través de qué estrategias se analizan no solamente las historias de vida, sino lo que en este seminario vamos a estar mencionando sobre lo que significa la experiencia escolar, ¿sí? Cada una de estas cuestiones tienen, por supuesto, por detrás un andamiaje propio de la investigación cualitativa, que ya estuvimos trabajando en los primeros dos encuentros, muy propio de lo que es los componentes asociados a las representaciones sociales, al campo de la vida cotidiana, y la intención de hoy es trabajar estos puntos, fundamentalmente el punto sobre experiencia escolar, y luego detenernos un poco también en lo que va a ser la consigna de trabajo para el último encuentro, asociado a, podríamos decir, microexperiencias de proyectos de investigación, que la intención es que ustedes puedan formular y presentar en el último encuentro, y que en función de esa presentación que ustedes hagan, la intención es que luego se constituyan en de algún modo, sus trabajos finales para este seminario. Este seminario, a los fines de su acreditación, va a necesitar, digamos, que ustedes puedan presentar sus trabajos finales y luego los podamos evaluar en vistas de que tengan ustedes una acreditación formal de este seminario cursado de 4 encuentros. Como siempre, y siempre les fui anticipando, mi idea es de que el encuentro sea lo más dialogado posible, como ya lo vinimos haciendo en los encuentros anteriores, con sus aportes, con sus reflexiones. A propósito de eso, a través de Cristian, fui recibiendo una serie de insumos, de pequeños trabajos que algunos grupos fueron elaborando, y que por lo tanto algunos de ellos vamos a poner en juego, además de que algunos grupos estuvieron haciendo breves síntesis respecto de la bibliografía, con lo cual aquellos grupos que han hecho estas breves síntesis seguramente estarán colaborando también en la presentación de los textos, de modo tal de que esto, bueno, como siempre planteo, resulte un encuentro lo más participativo posible, ¿sí? No sé si, Cristian, vos vas a estar presentando el Power o lo presento yo, como vos quieras. ¿Las presentaciones de los colegas o No, del Power.
Desde la clase está presentado. Yo estoy esperando que usted me diga avancemos y avanzo. Entonces avanzamos. Bien. Como siempre, yo trato de iniciar, posiblemente muchos de ustedes hacen algo parecido en sus encuentros, en sus clases, es recuperar algún elemento del pasado que nos permitan como hacer algún anclaje conceptual respecto de lo trabajado, ¿sí? Y quizás un punto central que nosotros trabajamos en el encuentro pasado está vinculado con el concepto de historia de vida y cómo el concepto de historia de vida quizás requiere, y esto está muy bien explicado en el texto de Malimachi, ciertas herramientas de orden metodológico acerca de cómo se aborda una historia de vida, ¿sí? Hay algo que siempre es importante poder pensar, es cómo se prepara el campo para abordar la historia de vida, cómo se define quiénes son los destinatarios, si es un destinatario, si son dos destinatarios, si son 5 destinatarios, cuál va a ser el perfil de esos destinatarios. Malimachi plantea esa etapa que tiene que ver con la preparación del campo, y eso es una instancia más que importante, porque nos define de algún modo las posibilidades que vamos a tener luego de desarrollar un relevamiento significativo, ¿no? La preparación tiene, como ustedes lo ven en la placa, el nombre preparación, pero el nombre preparación significa, por un lado, la identificación del universo. ¿Cuál es nuestro universo? ¿Es un sujeto? ¿Es un docente? ¿Es un niño? ¿Un trabajador? ¿De quién nos importa realizar la historia de vida? ¿Y cuál es el objeto de nuestro abordaje de la historia de vida? ¿Cuál es el sentido? La historia de vida por sí es una excusa, en general, para abordar un problema de otro orden. Es decir, uno quiere trabajar el problema de la migración en tal territorio. Uno quiere abordar procesos de escolarización en ciertas instituciones. Uno quiere abordar problemáticas de empleo en ciertos mercados laborales. Uno quiere abordar problemáticas asociadas al divorcio en ciertos contextos familiares. Bueno, en función de cierta problemática, uno va a definir la historia de vida, porque la historia de vida nos va a permitir alimentar el análisis de un problema. Entonces, eso es algo muy importante para lo que significa esta metodología. La historia de vida por sí no tiene mucho sentido si no está asociado a un problema de investigación. En ese sentido, la historia de vida es simplemente un recurso, ¿sí? Un recurso más que importante, porque en esta preparación no solamente está la definición del problema, sino la definición del universo, y junto con el universo, ese acuerdo con los actores, en el sentido de si hay disponibilidad para poder desplegar una serie de indagaciones en profundidad, justamente en torno a las historias de vida. Es decir, poder recuperar hitos, acontecimientos, en función de la narrativa que ese actor o esos actores van a desplegar a partir de un diálogo, a partir de una conversación. En muchos casos, la historia de vida no solamente se expresa, y eso sería el segundo punto, la recolección de datos, a partir de las entrevistas. Nosotros habíamos hablado de que la historia de vida a veces y en muchos casos está también nutrida, ¿sí? Por otro tipo de información que la suministra no solamente la entrevista, sino la suministran
documentación, fotografías, imágenes, videos, ¿sí? Elementos que complementan de algún modo esa narrativa que uno quiere configurar. Recuerdo que en el encuentro pasado mencionamos como un ejemplo la película 1985. Recuerdo que a partir de ahí surgieron varias ideas, pero uno puede pensar cómo esta película, 1985, como una infinidad de materiales, uno puede ahí estar como visualizando no solamente la narrativa de una multiplicidad de actores, en este caso el fiscal y su historia personal. No sé si hay algunos que la vieron, pero ahí uno puede integrar en ese análisis su historia familiar, su vínculo con sus hijos, ¿sí? Cómo captura una serie de colegas para poder configurar un equipo de trabajo, cuál es la visión que él tenía acerca de la historia, acerca de la política, acerca de los diferentes grupos de poder, y por supuesto esto implica una investigación. Pensar una historia de vida, vuelvo a decir, forma parte de un proyecto de investigación y es el recurso que nosotros queremos utilizar para poder analizar un problema. En este caso, podemos pensar como 1985 expresa cuál es el problema que hay por detrás. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué tipo de problemas ustedes creen que hay si uno estaría haciendo, si ustedes hubieran sido los investigadores que finalmente como producto elaboraron esa película o fueron los guionistas? ¿Cuál es el problema? ¿Qué se les ocurre? Los factores por ahí que impedían recolectar información. Sí, pero ¿cuál es el problema que se intenta abordar en ese material? El problema... La justicia. La justicia. ¿Qué otra cosa más se les ocurre? Derechos humanos. Derechos humanos. La libertad. Restitución de derechos o garantías, el debido cumplimiento de las garantías y constitucionales en la época democrática. Está bien, pero ustedes me están planteando títulos muy generales. Si nosotros nos remitimos a la historia de vida, a historias de vida, porque nosotros acá estamos hablando de historias de vida, no estamos haciendo una investigación macropolítica. ¿Qué elemento ustedes creen en términos de historias de vida que uno estaría recuperando a partir de 1985? Su estructura personal. Por ejemplo, ¿cómo juega lo público con lo privado en un contexto de la dictadura? ¿De qué se tratan las configuraciones familiares? ¿Cómo se configuran las crianzas? ¿Cómo son los vínculos intergeneracionales? ¿Qué sucede en un grupo familiar en un contexto específico que implicaba el contexto de la represión? ¿Qué le sucede a un fiscal con su familia? Porque uno podría encontrar, como ustedes plantearon, aspectos macrosociales, globales, pero también aspectos microsociales que al abordarlos nos dan más luz acerca de aspectos más globales, ¿sí? Cuando yo planteo, por ejemplo, qué sucede con las familias en esta articulación entre lo público y lo privado, sin duda la historia de vida es la que nos permitiría tener más elementos. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos pensar qué pasa con lo público y lo privado abordando solamente documentos o recuperando solamente archivos. Para poder pensar qué pasa con lo público y lo privado en términos de dinámicas familiares,
vínculos interpersonales. Sin duda, uno tendría que encontrarlo a Ricardo Darín, entre comillas, el actor que hace de fiscal, y preguntarle cómo es que lo impacta tener que coordinar una situación como la que enfrentó, qué le sucede con sus hijos, ¿sí? ¿Qué le sucede con su esposa? Entonces, ahí aparecen una cantidad de elementos, de problemas, de procesos que se dan, que sin duda lo ilumina la historia de vida, lo ilumina la narrativa del propio actor. Por supuesto que esa narrativa uno podría restringirla a un sujeto, y en ese sentido la preparación, vuelvo al punto inicial, de este trabajo está restringido a un solo individuo, como también podríamos pensar en un grupo de individuos. Entonces uno puede decir, bueno, ok, yo para reconfigurar una historia de vida de este material, trabajo con el fiscal, pero también trabajo con, por ejemplo, el abogado de uno de los militares enjuiciados, y quiero ver una comparación entre esas dos historias de vida y qué sucede en esas historias de vidas en ese contexto. Lo que quiero decir es que la historia de vida, simplemente estoy pensando en este ejemplo, es una excusa, una muy buena excusa para analizar un problema de diferente orden. En este caso estamos hablando de un problema político. Podríamos poner el mismo ejemplo para pensar un problema educativo, ¿sí? ¿Cuál es la historia de vida de un docente, ¿sí?, que trabaja en un contexto determinado? ¿Qué problemáticas se le presentan? ¿Por qué decidió trabajar en ese contexto? ¿Qué elementos de su biografía personal incidieron en ese tipo de decisión vocacional? ¿Qué elementos familiares? ¿Qué elementos del contexto? Hay una mano que me pareció que la han levantado. Candela. Y por supuesto, abrimos el diálogo un minuto. Sí. Buenas tardes, otra vez se me cortó ahí. Hola, buenas tardes. Por ejemplo, en la historia, cuando tomamos un estudio de caso, ¿cómo está? ¿Me escuchan bien? Te escucho perfecto. Bueno, nosotros, por ejemplo, en las ciencias sociales e historia, cuando tomamos un caso de vida, un caso particular, por ejemplo, no sé, se me ocurre la historia de una familia inmigrante. Entonces, partimos de un caso particular para llegar a conocer el contexto donde se empieza, por ejemplo, a poblar nuestra ciudad, desde el aspecto político, económico, social y cultural. Entonces, es como que vamos de lo particular a lo general, si se quiere. Y esto que usted dice me trae a colación esto, ¿no es cierto? Siempre partir de algo concreto, individual y singular para llegar a conclusiones o sociales, contextualizadoras más amplias. Correcto. Esto quería agregar. Correcto. Siempre la historia de vida es un elemento de lo particular, pero que está orientado a iluminar aspectos generales. Por supuesto que, vuelvo a decir, en la medida que no responde a una matriz propia del positivismo ni a una investigación cuantitativa, no tiene el propósito de construir verdades absolutas, ¿sí? 1985 no es una verdad absoluta, es una verdad construida bajo un sentido político, bajo un sentido ideológico, bajo un sentido de defensa de los derechos humanos, pero también podríamos advertir que desde otras lecturas, que yo no comparto, pero existen,
podríamos pensar que son lecturas parciales, que son lecturas sesgadas, que hay otras formas de construir la historia. Ya sabemos acerca de todas las brechas que hay en nuestras lecturas de la historia, como tantos campos ideológicos y políticos existen. Lo que intenta la historia de vida es identificar un problema, basarse en el relato de diferentes actores que el investigador identifica como significativos. Esta idea de la significatividad es un elemento importante, es decir, yo quiero abordar la problemática docente en la provincia del Chaco, en el nivel terciario, en cierta localidad. Bueno, quizás pensé como metodología en hacer cuestionarios autoadministrados, como se utilizó mucho en la pandemia, a través de Google Form, que la gente conteste entrevistas prácticamente cerradas por sí o no y múltiples opciones. Bueno, eso es una metodología, a mi gusto, a veces que sirve para sacar ciertos números o tendencias, pero la historia de vida da cuenta de otras cosas, ¿no? Da cuenta de sentidos, de experiencias, de narrativas, ¿sí? Y ahí ya la muestra no tiene el valor de la cuantificación. La muestra tiene el valor de decir, bueno, si yo quiero pensar qué pasó con la formación docente en la provincia de Chaco, en la localidad de, pongamos el ejemplo, de Villa Ángela. Bueno, ¿por dónde me voy a concentrar? Voy a entrevistar a Cristian y voy a pensar la historia de vida de Cristian. Voy a pensar la historia de vida de César. Voy a pensar la historia de vida de un estudiante que asiste a este instituto. Voy a pensar la historia de vida de un docente que ya se jubiló hace muchos años y que, bueno, porta en su haber una historia acumulada realmente significativa. Bueno, quizás esa elección me satura la muestra, es decir, en la medida que yo puedo tener una buena selección en ese momento de la preparación de quiénes son mis destinatarios, esa buena selección nos habilita a decir, la verdad que después de hacer esta historia de vida de estas 5 personas, voy a poder tener una buena información, por supuesto integrándole elementos que hacen a información sobre Villa Ángela, documentación, elementos que hacen a las características del proyecto institucional de ese instituto específico, ¿sí? Pero bueno, van a ser elementos del contexto que nos va a permitir nutrir de algún modo esa lectura que vamos a estar haciendo de la historia de vida. Ahí nosotros siempre tenemos, ya en el momento de la recolección, además de esa indagación más, se podría decir, narrada en términos de entrevista, hay otra estrategia que en muchos casos es muy, muy interesante, que tiene que ver con los grupos focales, ¿sí? Los grupos focales es otro recurso. Hoy no me voy a concentrar en los grupos focales, pero sí me voy a querer concentrar en el próximo encuentro, simplemente como un material, y les voy a dejar luego una bibliografía sobre grupos focales, porque el grupo focal es otro recurso, además de la entrevista, que permite nutrir de otro modo la narrativa de los actores. Es decir, ¿qué quiere decir un grupo focal? Un grupo focal es una construcción arbitraria que uno hace de un conjunto de actores para poder hacerlos hablar acerca de un problema o de un tema, ¿sí? En base a un guión que uno tiene construido. Yo trabajé mucho con grupos focales, con adolescentes, en mi tesis, pero también en diferentes proyectos. ¿En qué nos ayuda el grupo focal? Nos ayuda en hablar.
¿Por qué? Porque hablar no es sencillo. Hablar es difícil. Lo vuelvo a decir de otro modo. Hablar quizás no es tan difícil. Lo que es difícil es narrar. Por ejemplo, yo le pregunto a Silvia, contame tus cuestiones por las que elegiste ser docente. Entonces, ponele, Silvia, decime 2 o 3 cosas. Porque me permitió proyectar mi vida de una forma distinta, porque si no iba a terminar viviendo en el campo, a lo mejor casada desde muy pequeña, porque es decir, es una fuerza viva para mí la educación. Para mí la educación fue absolutamente todo. Fue fortalecerme en lo personal, fue construir futuros posibles, fue superar aquellas difíciles situaciones de la vida. Yo le contaba a mis compañeros que yo perdí a mi madre cuando tenía 2 años y tuve un papá sumamente irresponsable que nos dejó a la buena de Dios. Y cuando entré al secundario, la primaria fue fuimos muy mimados en la primaria, muy mimados. Y en primer año de secundaria, una compañera mía me dijo, esta negrita no va a llegar a ningún lado, ¿no? Y cómo me marcó, pero también me encendió una luz para decir, no, esta negrita va a llegar a donde ella quiere llegar. Porque yo siempre digo, el cielo es mi límite. Ah, bueno. ¿Cómo estamos? Muy bien. Estamos con toda la polenta. Pero entonces Silvia está diciendo una serie de cosas muy importantes, pero pongamos que lo ponemos a hablar a César en este grupo. Y yo le pregunto a César lo mismo. ¿Qué es lo que orientó para vos tu decisión de trabajar en la docencia? ¿Cómo elegiste ser docente? ¿Te pasó algo parecido a lo de Silvia? En mi caso, yo quería ser ingeniero, pero justo vino la crisis del 2001, así que tuve que volver a Villa Berté. En Villa Berté lo único que había era profesorado en tecnología, así que tuve que estudiar eso para poder tener un título y a partir de ahí poder empezar a trabajar y descubrí una vocación que la verdad que nunca la había planteado, nunca la había pensado. Con este pequeño ejercicio muy breve, y lo podríamos ampliar, por supuesto, con diferentes participaciones, lo que simplemente quiero poner en juego es que la narrativa en los grupos tiene otro cariz, otro sentido. En muchos casos, en este caso Silvia no es tan tímida como yo preveía que podía serlo, pero podemos encontrarnos con que Silvia es muy tímida. Quiere que yo le propongo hacer su historia de vida, y ella me dice en un principio que sí, pero después cuando le hago preguntas, pónganle que no me contesta demasiado, me contesta como me contestaban los chicos en mi tesis, sí, al rato me decían no, al rato me decían sí, frases muy breves, muy cortas. Sin embargo, cuando organizaba un grupo, cada uno se reestimulaba lo que decía el otro, es decir, César recuperaba lo que decía Silvia, Silvia recuperaba lo que decía Cristian, Cristian recuperaba lo que decía Mónica, es decir, lo que genera el grupo focal es una reconfiguración de los sentidos de la narrativa, es decir, hay posibilidad de contrastar, hay posibilidad de poder pensar en debates que se dan acerca de la misma pregunta, cuestión que en la entrevista no siempre sucede, porque en la entrevista estamos muy atados al discurso del otro. Es decir, si vos, César, no me querés contar más de lo que yo te pregunto, es tu decisión, pero el problema después es mío como investigador. ¿Yo qué hago con una entrevista que me sucedió tan corta, donde tengo un discurso tan limitado, narraciones tan monosilábicas en algunos casos? Entonces, ¿qué hace el grupo focal? El grupo focal
es otro recurso complementario que nos permite ampliar los discursos, nos permite, por supuesto, enriquecer la narrativa, que posiblemente la recuperamos en una entrevista inicial con uno, pero que de algún modo el grupo de discusión complementa, ¿no? Genera debate, genera discusiones. De repente Silvia que le diga a César, no tenés razón, en realidad la elección mía como docente tenía que ver con otra cosa, y vos te pongas a discutir. Y esas discusiones en una investigación son muy ricas, porque ayuda a abrir preguntas, interrogantes, ¿no? Nicolás está levantando una mano. Sí, buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Buenas Buenas tardes a todos tardes. los colegas y a todas las colegas. Bueno, yo la conozco a Silvia hace unos años, doy fe que es una excelente docente, y yo creo que también eso puede ayudar en un grupo focal, el grado de conocimiento que tenemos entre nosotros, los que formamos un grupo, por ejemplo. Eso es bueno a veces, pero a veces también hay una construcción de prejuicios en cuando ya todos nos conocemos, donde en realidad a veces el conocimiento de mucho tiempo es un obstáculo también. Claro, porque hay una carga subjetiva, eso es lo que iba a decir, digamos, de que de repente hay una carga subjetiva, afectiva, incluso porque uno aprecia, valora al colega, al compañero, a la compañera docente que conoce hace tanto tiempo, y eso por ahí sesga también el grado de intercambio que podamos llegar a tener. Y por otro lado también creo que es interesante el tema de los grupos focales, porque depende también de la disposición o predisposición que tenga cada integrante al diálogo, digamos, porque eso también puede jugar en contra, ¿no? O sea, de repente que uno no quiere hablar, no quiere explicar, no quiere contar nada, se siente un poco observado o juzgado por miedo a estar a un prejuicio también. O sea, eso también sería interesante que después nos pueda explicar, digamos, cómo armar los grupos. Pero acá, Nicolás, está también el tema de la preparación. Ahí se pone en juego la preparación. Es decir, yo me encuentro con vos, Nicolás, y te voy a contar, mira, mi nombre es Marcelo, yo estoy haciendo un trabajo, te quiero incluir en un grupo de debate, pero te voy a pedir, por favor, que puedas participar. Ten en cuenta que siempre esto va a resguardar el anonimato, con lo cual yo no te voy a afectar en nada de tu discurso. Tu discurso siempre va a estar situado desde el anonimato, porque a mí no me interesa lo que Nicolás dice en función de Nicolás. A mí me interesa lo que dicen los sujetos, no Nicolás. Tampoco me interesa la historia de César, ni me interesa la historia de Silvia. Me interesa lo que surge en ese grupo como intercambio, como narrativa respecto del trabajo docente. Claro, si yo después quiero explorar más en profundidad la historia de vida de Nicolás como docente, ahí estoy, claro, trabajando con elementos más de lo personal. Pero el grupo focal abre un escenario de preguntas, de reflexiones, que a veces la entrevista no lo trae, porque vos te animás a hablar en función de lo que dice César, de lo que dice Silvia, se te ocurren cosas que si no, en ese vínculo personal con el entrevistador, quizás no se te ocurrirían, porque te da esta cuestión que vos me dijiste recién, de miedos, de ver cómo yo voy a usar ese dato, esa información. Bueno, ese tema de los miedos tiene que ser algo absolutamente trabajado como punto de partida, ¿sí? Por supuesto, ahí hay otro elemento que tiene que ver con las confianzas. El investigador siempre es un extranjero. La extranjería del investigador es inevitable porque no hay posibilidad. Por eso siempre en general el desarrollo de una investigación tiene que haber un aliado del campo, un aliado, se podría decir, que bueno, alguien me presenta y me dicen, estén tranquilos, que Marcelo Krzyzewski no le va a hacer daño, que en realidad es buena persona y está haciendo un trabajo que nos va a ayudar como comunidad educativa. Lo que quiero decir es que en todos los trabajos que yo hice, siempre intenté construir complicidades
en el mejor de los sentidos, porque es la forma de construir confianza. A mí, los estudiantes me preguntaban, cuando yo hacía mi campo de investigación, si a mí me mandaba la directora, o si me mandaba la policía, o si me mandaba algún juez tutelar, porque yo trabajaba con chicos que habían abandonado el sistema. Profe, Entonces el miedo es, ¿para qué me estás preguntando todo esto? ¿Qué vas a hacer con esa información? Candela, ¿quiere hacer una intervención, profe? Sí, por favor. Profesor, Rosana Guger habla del informante clave que tenemos que tener muchas veces en grupos, como usted dice, y que a lo mejor grupos cerrados. Nos pasaba hace muchos años en las colonias aborígenes, digamos, que tenemos acá cercano a nuestra localidad. Entonces, uno se tenía que entrevistar con tal persona porque era el representante de esa comunidad y era el que nos permitía el acceso. Entonces, ese fue nuestro informante clave, digamos, el que fue intermediario entre lo que queríamos investigar y el grupo étnico. Correcto. Sí, el informante clave es el cómplice, es la persona con la cual uno construye de algún modo el campo, es el que habilita. Hay un lugar de habilitante, ¿sí? Que nosotros tenemos que siempre tener en cuenta. Uno, ¿cómo entra a un campo de indagación? ¿Quién habilita? ¿Sí? El director de una escuela, el que se compromete con que el proyecto le va a resultar útil, ¿sí? O sea, ¿quién nos da esa puerta de entrada? Y por supuesto después está ese espacio que se construye en la práctica, es decir, yo te tengo que caer simpático, te tengo que caer amable, te tengo que caer respetuoso, tengo que darte la posibilidad de que si vos no querés contar algo, yo respetar tus silencios, ¿sí? El grupo focal, lo mismo que la entrevista, resguarda mucho el silencio. Hay momentos donde en una entrevista nadie dice nada, y pasan 2 minutos, 3 minutos, y uno le agarra mucha ansiedad, porque siente de que algo pasa. Y después la persona habla, porque se da cuenta que uno pudo considerar sus tiempos, sus momentos de timidez, hasta que dice, sí, ahora me doy cuenta. Hay también otros elementos que intervienen en los grupos, que son ciertos dispositivos, ¿sí? Que son más de carácter indirecto, que no tienen que ver con la narrativa inmediata. Por ejemplo, las imágenes, ¿sí? Uno muestra imágenes de escuelas. ¿Con qué escuela te sentís más identificado? Bueno, este ejercicio no lo hacemos ahora, porque nos podría llevar toda la clase. Pero bueno, pensemos en imágenes de escuelas. Escuelas rurales, escuelas urbanas, escuelas muy bien equipadas, escuelas que están muy despobladas de equipamiento, escuelas con docentes de edades muy avanzadas, escuelas con docentes muy jóvenes, escuelas con contextos muy desfavorecidos en términos de vulnerabilidad, escuelas de estudiantes de clases medias o clases altas. Hagamos un juego. ¿Con qué escuela me siento más cómodo? ¿Por qué? ¿Con cuál me gustaría? Pensemos que esa es una consigna muy amplia para abrir una discusión. No saben la cantidad de cosas que puede aparecer en ese tipo de relatos. Son relatos que nos permiten meternos en tema, nos quitan un poco la responsabilidad de nuestras biografías personales y nos ayudan a abrir la narrativa. La narrativa necesita una puerta de entrada, una puerta que se abra y diga, puedo hablar. Algo de eso uno trata de hacer también en su práctica docente, ¿no? Generar la posibilidad que el otro hable, es la forma de construir conocimiento. Con esto yo estoy diciendo de que este concepto de preparación que trae Malimachi
es muy importante. Fíjense que uno vio la palabra preparación y fíjense todo lo que hay por detrás. La definición del universo, la puerta de entrada, el informante clave, ¿sí? Y por supuesto, bueno, todo lo que viene detrás, que tiene que ver con la recolección de datos a través de diferentes tipos de estrategias, documentales, narrativas, y finalmente el análisis y sistematización de la información. Bueno, algo de esto, con esto yo quería cerrar el encuentro pasado, pero bueno, no nos dio mucho el tiempo y me parecía importante poder recuperarlo. Vamos a la próxima, Cristian, ¿sí? Que tiene que ver con, bueno, lo que hoy de algún modo intentamos plantear en esta conversación, ¿no? ¿Qué significa la preparación, el eje temático? ¿Sí? ¿Cuál es el eje? Porque eso también es importante, ¿no? ¿Cuáles son nuestras dimensiones del diálogo? Queremos trabajar sobre las elecciones para el trabajo docente. Bueno, ¿por dónde vamos a construir nuestros ejes de reflexión? Profe, Bueno, Nicolás quiere hacer una intervención. Sí, ya voy. Ya 1 minuto y le doy la palabra. ¿Cuáles son los ejes? Bueno, un eje puede ser las expectativas. ¿Cuáles fueron las expectativas para tomar una decisión? ¿Qué cuestiones me impulsaron? César dijo, bueno, como no había cierta cosa para estudiar, después terminé estudiando esto, descubrí la docencia a partir de meterme un poco más en el campo. Silvia planteó ciertas cuestiones de lo familiar que incidió en ciertas tomas de decisión respecto de la elección de la carrera. Bueno, un eje puede ser las expectativas. Podemos construir diferentes ejes. Tercer punto es la realización de las entrevistas como un elemento, sin duda, fundamental, ¿no? Pero quiero agregar que junto con las entrevistas, en esta estrategia metodológica, que no lo está planteando Malimachi, pero sí lo planteo yo, aparece todo el acervo de fuentes con las cuales uno va a trabajar, ¿sí? La fuente documental, la fuente de archivos, ¿sí? Fundamental, la fuente de imágenes, en muchos casos de videos, de materiales fílmicos, etc. Y finalmente el análisis e interpretación, por supuesto. Bien, Nicolás tenía una pregunta. Sí, doctor, no, recordarnos más una breve reflexión sobre la elección de por qué uno es docente. En una capacitación hace muchos años con el pedagogo Estanislao Antelo, él nos preguntó también nos hizo esa pregunta, ¿por qué habíamos elegido la docencia? Todos contestaron distintas versiones, distintas, digamos, respuestas a esa pregunta, digamos, tan profunda de repente, ¿no? Y él terminó diciendo algo que a mí me marcó mucho, estoy hablando hace como 15 años atrás, me marcó mucho esa definición que él dio de por qué elegimos de manera inconsciente a veces la docencia, y es porque la escuela fue el lugar donde fuimos felices. Y a mí me parece que tiene mucho que ver también en la historia personal, cuando uno narra la historia personal de por qué uno elige una carrera, la carga de subjetividad inconsciente que uno tiene en esa elección, digamos, y de repente uno se pone a pensar lo que dijo Antelo, y tiene razón, digamos, por lo menos en mi caso tiene razón, tanto en el nivel inicial, primario y secundario, yo fui muy feliz, la verdad que la pasé muy bien en el sistema educativo obligatorio, y me parece que a veces tiene mucho que ver eso, ¿no? Que uno elige inconscientemente a veces volver a ese mundo, a ese ámbito donde se sintió bien, se sintió feliz, se sintió realizado, y es como una forma de revincularnos con ese pasado también, ¿no es cierto? Eso nomás quería decir, disculpe. Sí, sí. Tal cual.
Bien. Vamos a la próxima diapositiva, por favor. Quizás ya metiéndonos en el concepto de experiencia, que es otro componente que habíamos previsto trabajar en el seminario, junto con lo que son historias de vida, ¿no? Quizás la historia de vida más remite a elementos del pasado, y la experiencia como elemento distintivo está mirando más el presente, está mirando más el aquí y ahora. Sin duda son dos dimensiones complementarias de la propia acción, ¿no? Es muy difícil poder capturar la experiencia si uno no captura elementos de la historia de vida. Son dimensiones totalmente complementarias. Quizás a modo de introducción al concepto de experiencia, seguramente muchos de ustedes escucharon hablar de John Dewey, ¿sí? Y John Dewey es un referente del campo de la experiencia dentro de lo que significó la pedagogía de la escuela nueva, como un referente que intenta pensar o intenta trabajar una ruptura de lo que significa, podría decir, la tradición enciclopedista del campo educativo, ¿sí? Es decir, solamente poder aprender a partir de la información. Y lo que intenta trabajar Dewey en su obra, en una ruptura también a los enfoques más propios del conductismo americano, es cómo la actividad del niño, en ese caso, la actividad, el trabajo con los sentidos, con el ensayo, con el problema, con el vínculo con el mundo natural, pero también con el mundo artístico. Hay una obra, no solamente Experiencia y Educación es una obra importante, sino Experiencia y Arte es otra obra fundamental, donde él puede capturar los sentidos del arte a partir de la experiencia, es decir, cómo se puede capturar elementos de esa práctica en función de, bueno, cierto trabajo del estudiante en términos de visitas, encuentros, imágenes, contacto con las cosas, ¿sí? Todos sabemos que esta perspectiva de Dewey en base al enfoque de la experiencia, si bien fue importante en el campo educativo, nutrió particularmente la educación inicial, ¿sí? En menor medida la educación primaria, en muy bajo escaso nivel a la educación secundaria, y no tuvo prácticamente presencia en los estudios superiores o universitarios, por supuesto más concentrados siempre en un currículum más sesgado al campo intelectual, ¿no? Pero sin duda es una mirada muy importante para poder pensar el sentido de la experiencia. Ahora, quizás contemporáneamente, y la próxima placa, hay un autor que a mí me gusta mucho utilizar, que es Jorge La Rosa, que tiene que ver con que la experiencia no es una actividad. La experiencia, para que se construya experiencia, tiene que haber una huella de un algo externo que nos impacte en nuestra subjetividad. Es decir, pongamos un ejemplo, hacemos un viaje todos juntos. Cristian consigue un financiamiento importante, dado que esta diplomatura pudo juntar más de 1000 profesores interesados en estos temas, y nos vamos, ¿a dónde? ¿A dónde nos podemos ir? Nos vamos a Qatar a ver la final de Argentina. Bueno,
No me miren con tanto escepticismo porque después del sábado vamos a ver cómo nos va. Claro, la pregunta es si ese viaje nos permite construir experiencia o simplemente vamos a ver un partido. Y nos significó simplemente un traslado de nuestro cuerpo, un consumo, es decir, una serie de actividades en las cuales participamos. Con esto, ¿qué quiero decir? Que el concepto de experiencia tiene que ver con un proceso que nos genere un cambio de sentido, un cambio en las formas de habitar nuestro mundo vital. Por eso en este planteo aparece como muy importante esta necesidad de separar experiencia de experimento, es decir, de actividad. La experiencia siempre es singular. Posiblemente Nicolás hoy tenga una experiencia que es muy distinta a la de César, es muy distinta a la de Janina, es muy diferente a la de Elsa. Es decir, la experiencia está asociada a la singularidad. ¿Sí? Siempre supone algo externo la experiencia, o sea, tiene que haber un acontecimiento que nos permita construir esa experiencia. La experiencia por sí misma no sucede. Hay algo externo que nos impacta, ¿sí? Para que esa experiencia se produzca. Bien. Esto es quizás una primera reflexión. Acá ustedes van a encontrar dos fotos, que son dos fotos de dos referentes que tiene Jorge La Rosa al hablar del concepto de experiencia, que son Walter Benjamin, ¿sí? Y Agamben. Son dos referentes que aluden a la muerte de la experiencia social. No quiero ser con esto tan dramático, pero lo que ellos argumentan es que a partir de las guerras mundiales, la humanidad dejó de tener experiencias. Es decir, perdió la posibilidad de generar procesos de reflexibilidad acerca de lo que le pasa. Simplemente lo que se produjo fue una negación de la experiencia, fue la muerte de la experiencia. Esto lo plantea mucho Agamben a partir del Holocausto. Es decir, los sujetos se miran, vuelven a sus casas, uno trabaja todo el día y no tiene nada para contar. Nada para contar en términos significativos, nada para contar en términos reflexivos. Simplemente hizo cosas. Es decir, hablar de la muerte de la experiencia tiene que ver con la enajenación, con la pérdida de sentido. Uno podría pensar si a veces la escolaridad no está asociada a la imposibilidad de la experiencia. Nicolás nos trae un relato muy feliz acerca de su experiencia de escolarización, que trajo la posibilidad de tomar una decisión acerca de ser docente. Pero haciendo a veces una lectura sobre las experiencias escolares, no sé si a ustedes les pasa, pero hay a veces un sentido de amnesia, es decir, no nos acordamos de nada. Nos acordamos con suerte de algún recreo, de alguna excursión, pero estuvimos 15 años o 20 años en ese sistema y ahora seguimos estando como docentes. ¿Y por qué a veces tanta dificultad para reconstruir un relato? ¿No? Posiblemente ustedes y todos estemos como más aceitados en estos relatos porque trabajamos en este campo. Pero si a veces encontramos a colegas que no están trabajando en docencia, es probable que tengamos ese tipo de resultados, ¿no? Donde hay dificultad en la reconstrucción de la experiencia. Me gustaría ahora, Silvia está levantando la mano.
Profesor, yo recuerdo muy bien y hasta incluso pequeños detalles, tanto de mi escuelita rural, donde hice primero y segundo grado, después vine a una escuela de una localidad muy pequeña de aquí, próxima a Villa Ángela, que es Enrique Uri, en donde hice tercero y cuarto, y después cuando ya vine a Villa Ángela, al Colegio Perpetuo Socorro, y así, y me acuerdo de los maestros, me acuerdo de mis estudiantes, de mis compañeros, de la primaria siempre recuerdo cuando no veíamos la hora que llueva, y teníamos un canal muy cerquita de la escuela, que daría 2 cuadras de la escuela, donde todos nos íbamos a bañar a ese canal. Y el agua era marrón, el agua era sucia, ¿no? Y siempre aparecía la maestra, porque la maestra siempre andaba por todos lados, andaba ella. Y nos decía, miren, dice, si ustedes estudian, el día de mañana se van a bañar en piletas, donde ustedes van a ver sus pies al mirar hacia abajo, nos decía. Y me acuerdo de mis compañeritos que estaban ahí, de mis primos que estaban ahí, todo me acuerdo. A mí me ha marcado profundamente toda mi trayectoria educativa y en todo sentido, tanto en lo bueno como en lo malo, pero lo malo la verdad que fue siempre tan puntual, hasta incluso yo les contaba a mis compañeros que cuando vine aquí a Villa Ángela, claro, ya vine siendo la hija de la que me recibió como maestra, porque mi papá también nos abandonó allí, y bueno, y la maestra se hizo cargo de nosotras, éramos 2, yo, mi hermana y yo. Y cuando vinimos al colegio Perpetuo Socorro, que es un colegio de hermanas de la Congregación de San José, a mí hasta incluso 6. Y le cuento otra anécdota, cuando comencé a trabajar aquí en Villa Ángela, ya siendo profesora, va el portero de una escuela a la casa de mi mamá, a mi casa, y a ofrecerme horas. Y le dice mi mamá, Belina se llamaba la empleada, le dice, ¿sabe quién era? Es un señor, dice, de la escuela, acá cerquita, dice, buscaba a una tal Silvia Leiva, dice, pero yo le dije que no, que estaba equivocado, que acá no vive ninguna Silvia Leiva. O sea que ni siquiera en mi casa, ni siquiera dentro de los que frecuentábamos mi casa, me recordaban que yo no era integrante de la familia Simón Sei, ¿no? Eso digo yo, ¿no? Porque muchas veces, sin querer, herimos la subjetividad, herimos los sentimientos de los niños, de los adolescentes, y que en muchos casos les cuesta mucho salir de ese lugar por allí, ¿no es cierto?, de que no soy, no estoy, no me encuentro, ¿sí?, que termina por la no aceptación personal de uno y que los lleva muchas veces a sufrir tantas frustraciones. Bien. Bueno, tu caso, Silvia, es un caso de una muy buena posibilidad de un relato sobre una historia de vida escolar. Lo que yo intentaba argumentar es que esa idea de la experiencia, y la verdad que es sumamente valorable y me alegro muchísimo de todo lo que estás contando, es muy, muy interesante. Uno no podría pensar que es generalizable, ¿sí? En el sentido de que el sentido de la experiencia a veces no está presente. Podríamos pensar incluso ahora, después de mirar un primer material que les quería compartir, que les va a resultar interesante, preguntarnos acerca de qué pasa con la experiencia, y me quiero concentrar fundamentalmente en el planteo de Duvet y Martuchelli sobre el concepto de experiencia escolar, luego de ver juntos este material audiovisual. Si lo tenés disponible, Cristian, lo vemos ahora y luego abrimos un pequeño intercambio.